muy entretenido para ver. Tenemos ya con nosotros a Joaquín Robles, analista de XTB, para preguntarle sobre todo esto y mucho más. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿tú qué tal? Te quería preguntar, lo primero, ¿cómo estáis viendo para mañana? Se espera la reunión de la Reserva Federal. Creo que, en mi opinión, es la reunión más importante hasta la fecha. Powell tiene un camino ya bastante torcido dentro de los últimos meses. Ahora parece que va sin airbag, no tiene seguridad, porque antes teníamos por lo menos la economía, donde todavía no se había roto nada. Ahora ya se empiezan a romper cosas. ¿Cómo lo estáis viendo desde XTB? ¿Creéis que va a mantener su política de subidas de tipos? Algunos, como Goldman, argumentan pausa, y otros, incluso como Nomura, se aventuran a decir menos bajada de 25 puntos básicos. No, nosotros pensamos que va a seguir con su hoja de ruta. Es verdad que si bien le hubiera gustado subir 50 puntos básicos para terminar de apuntalar la inflación, como ya sugirió hace 2 semanas en el Congreso, pues probablemente se quede solo en 25 puntos básicos. Yo creo que lo descuenta el mercado con un 85% de posibilidades y quizás es una de las últimas subidas, ¿no? Si no la última, ya veremos cómo evoluciona la inflación, pero se espera también que con el efecto base de los altos precios de la energía del mes de marzo, pues veamos una fuerte caída que podría ser por debajo incluso, ¿no?, del 6% que está ahora, lo que ayudaría, ¿no?, a ir cumpliendo poco a poco esas expectativas de cara a final de año, ir poco a poco también acercándose a ese objetivo del 2% que ahora mismo parece muy real. Pero bueno, desde luego desde XTB pensamos, ¿no?, que va a ser una subida de 25 puntos básicos y obviamente pues lanzar mensajes conciliadores y reforzar la posición de liquidez que tiene la banca norteamericana y las alternativas que pudiera haber en el caso de que hubiera una crisis parecida a la de SVB. Las últimas semanas, caídas drásticas en los intereses, sobre todo en la parte corta de la curva. Eso está haciendo también que la curva de tipos poco a poco se vaya desinvirtiendo, después de la inversión tan grande que no veíamos desde los 80, que había superado incluso los 100 puntos básicos, el diferencial entre el 2 años y el 10 años. Ahora se está desinvirtiendo, vemos caer fuertemente los intereses, también por miedo a esa preocupación, ese refugio en colateral y búsqueda de letras del tesoro. Pero ¿cómo veis la renta fija? ¿Creéis que estos intereses ya van a empezar a bajar o simplemente ha sido una corrección de miedo dentro de este escenario bancario que hemos vivido las últimas semanas? Bueno, dependerá principalmente de la evolución de la inflación y las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? Es verdad que nosotros pensamos que cada vez se está acercando más el final de este ciclo de subidas. Quizá durante las reuniones de mayo, junio, julio, ahí veamos las últimas subidas de tipos. No sabemos cómo será la distribución, ¿no?, ni la cantidad de esas subidas, pero a partir de ahí, durante los próximos meses, yo creo que sí que vamos a ver, ¿no?, esos techos, las rentabilidades de los bonos y lo que podría ser una muy buena oportunidad, ¿no?, para invertirlo, ya sea a través del bono directamente o a través del precio donde nos podemos beneficiar, ¿no?, de la subida del precio de cara al último tramo del año. Por otro lado, también quería comentar contigo, Joaquín, ha salido el dato macroeconómico de venta de viviendas existentes en los Estados Unidos. Quiero comentarlo porque ha sido sorprendentemente un 14,5% de cambio en el mes. Sí que es verdad que en términos interanuales sigue por debajo del cambio, por debajo del 20% de caída. Pero claro, este rebote que hemos visto en la compra de viviendas en el mercado inmobiliario, ¿ha terminado ya la corrección de la vivienda o simplemente fue una ventana temporal que ofrecieron la caída de los intereses hipotecarios? ¿Cómo lo estáis viendo desde XTB? Bueno, ya veremos, ¿no? Es verdad que han sido buenos datos. También en el dato de viviendas usadas ha cortado, ¿no?, una racha de 12 meses consecutivos de caída, pero es verdad que si comparamos, ¿no?, de dónde veníamos, sigue siendo muy por debajo de la media de los últimos 12 meses, incluso de la media de los últimos 5 años. Aquí yo creo que hay un factor clave que ha sido el encarecimiento de las tasas de interés, que ha desmotivado, ¿no?, a la compra de vivienda en Estados Unidos, porque en otras variables, ¿no?, el consumo se ha mantenido igual o incluso ha crecido, por lo que las tasas aquí es donde quizás más han impactado y de hecho también si lo vemos en los últimos datos de empleo, precisamente este sector, el inmobiliario, es donde más empleo se ha perdido durante los últimos meses. Todavía no sabemos si esto es un punto de inflexión y a partir de ahora se va a ver una recuperación, pero desde luego yo creo que es un dato muy positivo, ¿no?, para Estados Unidos por lo que representa este sector en su economía. Pues nos quedamos con eso, un indicador que habrá que ver cómo evoluciona, obviamente, pero que por ahora pues este mes ha sido bastante positivo. Por último, quería preguntarte temas de mercado de renta variable. Estamos viendo justo antes de la reunión de Powell
que esperemos que no sea una trampa, pero justo antes de la reunión de Powell, el mercado rebotar con optimismo después de esas semanas donde bueno, teníamos el caso de Silicon Valley Bank, Signature Bank, que no sé también si quieres profundizar algo sobre el tema, y donde en el ojo ahora está First Republic Bank. S&P 500 casi intentando buscar los 4.000 puntos otra vez. ¿Cómo estáis viendo desde XTB este rebote de los últimos días? Desde los 3.800 puntos que veíamos ese mínimo hasta ahora, estos últimos días rebotar. ¿Tenemos que confiarnos ya o posiblemente tengamos sorpresas en la reunión de mañana? No, sorpresas en la reunión de mañana no pensamos, pero yo creo que se ha disparado, ¿no?, la volatilidad y se ha visto que hay mucha incertidumbre y mucha disparidad de opiniones entre los inversores. Yo creo que el rebote de hoy era claro después de, sobre todo, ¿no?, la compra de UBS a Credit Suisse. Bueno, pues porque los inversores quieren pensar, ya veremos si es así, que SVB, Credit Suisse, First Republic son hechos aislados, que no va a contagiar al resto del mercado, que no va a provocar una nueva crisis crediticia y, bueno, se ve que uno ha quebrado pero se han rescatado los depósitos, el otro parece que varios bancos y los reguladores van a hacer todo lo posible para salvarlo, el otro primero intervino el Banco Central Suizo y luego la compra de su gran competidor, por lo que yo creo que es el mejor de los escenarios, ¿no?, porque quizás haber continuado con la problemática de Credit Suisse hubiera ido arrastrando ese problema y sobre todo generando ese efecto contagio. Entonces, con la compra de UBS, pues lo que se quita a los inversores es un problema en medio y ya empiezan a pensar que no hay otra entidad vulnerable, por lo menos en el corto plazo, y pueden recuperar ese optimismo. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir, ¿no?, con muchos focos de tensión, ver cómo evoluciona la inflación, si no hay repuntes, si no siguen subiendo esas expectativas de subida de tipos y sobre todo las perspectivas económicas. Tarde o temprano esta rápida ciclo, ¿no?, de subida de tipos y tan contundentes va a impactar tanto en el consumo como en la inversión y esto se trasladará también tarde o temprano a los resultados empresariales y por tanto se puede provocar también un ajuste en los mercados de renta variable. Yo creo que nos quedan por delante 2 trimestres de mucha volatilidad donde es probable que veamos caídas incluso superiores a las que hemos visto durante la última semana, pero bueno, desde luego los inversores están tratando continuamente de ver el vaso medio lleno, de recuperar en cuanto pueden el optimismo y en el caso del S&P 500, como comentabas, pensamos que en cuanto recupere los 4.100, 4.200 puede existir, ¿no?, una fuerte presión vendedora de muchos inversores decididos a recoger beneficios en esos niveles. Pues nos quedamos con eso, la volatilidad, los beneficios empresariales, veremos cómo van afectando para los próximos trimestres y también qué pasa cuando lleguemos a los 4.000 puntos, si estos que han ganado pues empiezan a recoger beneficios. Joaquín Robles, analista de XTB, muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias.